Hola, mis apreciados estudiantes del tercer curso del Colegio Inmaculada Concepción. Soy el profesor Gustavo Ramón Samaniego, ya me conocen. Entonces, a continuación vamos a trabajar con el tema ondas, como base para llegar a la acústica. Ante esta situación de pandemia, nosotros vamos a seguir avanzando, vamos a seguir cuidándonos en nuestras casas y a la vez vamos a estar trabajando para poder avanzar y seguir aprendiendo. Como experiencia previa, ustedes habían hecho un experimento en su casa que consistió en un recipiente con agua y desplazando el agua a través de un material que echaron en el centro. Se ha producido un conjunto de ondas y ustedes tenían que determinar eso justamente, el motivo del por qué el corcho no se va hacia el borde de manera inmediata. Incluso el movimiento sería principalmente ya por algún otro fenómeno, por ejemplo el viento que le haya empujado, si es que ocurrió que se ha desplazado. Lo normal es que no se desplace, dado que en las ondas lo que se desplaza son las perturbaciones y no la materia en sí. Muy bien, avanzando entonces, las ondas. Tenemos cotidianamente muchísimos ejemplos: la presencia de la luz, el sonido, el uso del rayo X, el uso en la ecografía, por ejemplo, también son todos ejemplos de ondas. ¿Qué son entonces las ondas? Son fenómenos que producen perturbaciones en movimiento, pero sin transporte neto de materia. Las ondas se clasifican según su naturaleza, pueden ser ondas mecánicas o ondas electromagnéticas. También se clasifica según su dirección de vibración en ondas transversales y longitudinales. Según su dirección de propagación puede ser unidimensional, bidimensional y tridimensional. Según su naturaleza en ondas mecánicas, entonces definimos: son todas las ondas que necesitan de medio material para propagarse. Por ejemplo, las ondas sonoras necesitan del aire para poder desplazarse. No así las ondas electromagnéticas, que por aceleración de cargas eléctricas pueden avanzar por el espacio, incluso por eso en el vacío. Los ejemplos son la luz, rayos X, por ejemplo. Por vibración pueden ser ondas transversales. Habíamos desplazamiento en el agua, por ejemplo, de las ondas. Este dispositivo, se nota ahí que las ondas están avanzando, produciendo vibración vertical y propagación horizontal. Entonces tenemos ahí entre ellos un ángulo de 90 grados. Por eso se llaman ondas transversales, las producidas, por ejemplo, en el agua. Las ondas longitudinales, como su nombre ya lo dice, son así en forma lineal en una dirección. En los resortes, por ejemplo, si este resorte, ejemplificado, si comprimimos y soltamos, se va a producir una vibración longitudinal en una sola dirección, ya sea adelante o hacia atrás. Según la dirección de propagación, la unidimensional es en una sola dimensión. Por ejemplo, en las cuerdas, que enseguida vamos a ver el ejemplo, se desplaza en una sola dirección. Las bidimensionales son en dos direcciones. En el agua, por ejemplo, cuando ustedes hicieron el experimento, formaron en el centro las ondas y se desplazaron concéntricamente hacia el borde, Tridimensional, en las tres dimensiones, en los tres ejes. Ejemplo, las ondas de sonido. Como verán ustedes, hay ejemplos que se repiten por su característica. Algunos de los elementos importantes de las ondas. Como ya saben ustedes, se forma en esta posición, en esta forma, avanza, y tenemos algunos elementos principales. La distancia desde el centro de una onda hasta uno de los extremos, llamado cresta, estos puntos se llaman crestas, se llama amplitud, representada con la letra A. Y la parte más baja de la onda se llama valle, serían valles entonces, las que están en la parte más baja. Muy bien. Luego, la velocidad tiene una ecuación, la velocidad de onda, que es lambda por frecuencia. Justamente la longitud de onda, que es desde una cresta hasta otra cresta, como ejemplo,
tenemos entonces la longitud de onda representada por lambda. Velocidad entonces es lambda por frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? La frecuencia es número de vueltas en la unidad de tiempo. Por ejemplo, la radio horizonte genera frecuencia, en este caso trabaja en una frecuencia de 106,3 MHz. ¿Qué es mega? Ustedes ya manejan, es 10 a la sexta. Por lo tanto, 106.300.000 vueltas por segundo realiza las ondas de la radio horizonte. Por eso aparece aquí Hz hercios, que significa vueltas por segundo. Entonces, en esta frecuencia hay que poner para que pueda recepcionar las ondas de la radio horizonte. Número 3. Actividades. Observo el experimento sencillo hecho y respondo. ¿Qué tipo de onda se produce en la cuerda? ¿Por qué? Observamos el siguiente experimento para responder la pregunta. ¿Pueden notar la propagación de la onda? (3.2) Resolución de problemas. Calcula la velocidad de propagación de una onda de 50 kHz de 5 centímetros de longitud de onda. Calcula la velocidad. Datos. Velocidad incógnita. 50 kHz es frecuencia. 50 kHz. Sabemos que kilo es 1000. 50 por 1000, entonces 50.000 hercios. 5 centímetros de longitud de onda. Lambda o longitud de onda, 5 centímetros. La velocidad tiene por ecuación lambda por frecuencia. Velocidad es igual a longitud de onda, 5 centímetros. 50.000 hercios. 50.000 hercios sabemos que significa vueltas sobre segundo. Entonces, si simplificamos, no hay nada para simplificar. 5 por 5, 25. Y agregamos 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Vueltas no hace falta poner y no debe ponerse la unidad de medida porque es un fenómeno. Vueltas. Queda entonces centímetros sobre segundos, que corresponde a la velocidad. Segundo problema. Calcula la frecuencia de una onda de velocidad 90 km por hora, siendo la longitud de onda 3 metros. Bien, los datos. Velocidad 90 km por hora. La velocidad es 90 km por hora. Velocidad. Importante tener en cuenta que está en kilómetro por hora para pasar a metro por segundo. En el caso que nos pida, por ejemplo, casi siempre nos piden en sistema internacional y tiene que ser metros por segundo. Y ustedes ya manejan, se divide con 3,6, ¿verdad? 3,6 se le divide y resulta 25 metros por segundo. Luego, la incógnita es frecuencia, siendo longitud de onda 3 metros. Lambda entonces es 3 metros. La ecuación de velocidad es lambda por frecuencia. Velocidad es lambda 3 metros y la frecuencia es la incógnita. Velocidad ya tenemos, reemplazamos entonces la velocidad por 25. Luego 3 pasaría dividiendo, entonces frecuencia va a ser 25 metros sobre segundo. 3 multiplica, pasaría dividiendo. Entonces, como está en metros, ¿qué resultaría ahí? Que metro se simplificaría con metro y finalmente entonces la frecuencia quedaría 25 tercios sobre segundo. Aparentemente no más queda. Sin embargo, significa vuelta sobre segundo. Entonces quedaría hercios. Problema número 3. Calcula la frecuencia de una onda en hertz de velocidad 90 km por hora si 4 crestas consecutivas miden 6 metros. Bien,
La pregunta es frecuencia en Hertz, en sistema internacional. Su velocidad es 90 kilómetros por hora. Sabemos que dividiendo con 3,6 obtendríamos en metros por segundo, que da 25 metros sobre segundo. 4 de sus crestas miden 6 metros en total. Entonces, 4 crestas es 6 metros en total. Vamos a analizar eso, vamos a buscar en internet rápidamente para verificar el tema de las crestas. Recordarán ustedes que las crestas están en la parte más alta. Tenemos aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 crestas. ¿Cuántas veces lambda tiene? O sea, la longitud de onda. Tenemos aquí 1, aquí tenemos otro y finalmente aquí en total 3 lambdas. 3 veces la longitud de onda. Entonces, implica eso establecer el siguiente proceso. 3 lambdas equivalen a 6 metros. Significa que una lambda o una longitud de onda sería 2 metros. Si la ecuación de velocidad es lambda por frecuencia y velocidad es 25 metros por segundo y lambda equivale a 2 metros por frecuencia. Frecuencia equivale entonces a 25 metros sobre segundo dividido 2 metros. Finalmente entonces frecuencia es igual metro con metro, 25 sobre 2 hercios. Respuesta final. Nos quedan estos dos problemas como desafío durante 20 minutos en total. Lo encontraremos en nuestro libro de física en la página 340, los problemas 695 y 699. Las respuestas lo encontrarán al final del libro. No obstante, podemos consultar para aclarar las dudas. Muchísimas gracias.